Hola, ¿qué tal? Viernes, galletas de vida, Mar Clarós aquí de nuevo, compartiendo contigo, sabes, este espacio para colaborar con diferentes personas que llegan a mi vida, que la vida me trae como regalos. Y hoy tenemos a una persona que, pues, hemos coincidido por otro proyecto en el que hemos empezado a colaborar y nos hemos encontrado. Y generosamente yo le propuse venir a Galletas de Vida y él aceptó. Antonio Carranza, bienvenido a este espacio. Bien hallada, muchas gracias por invitarme a este espacio tuyo. Muy amable. Antonio Carranza vive en Granada, una provincia de Andalucía. Lo digo porque, Antonio, hay personas que nos están escuchando, nos ven a veces en directo, a veces en diferido, al otro lado del Atlántico. Entonces, Bueno. me gusta ubicar a las personas del lugar del que provienen y cuando venís de Andalucía con ese acento también tan bonito y tan cálido, pues me gusta mencionar el lugar de origen del invitado o de la invitada. La ciudad de la Alhambra. Exacto, la ciudad de la Alhambra, que así todo el mundo va a ubicar más fácilmente, ¿verdad? Bien. Antonio nos trae un temazo, yo diría que es como temazo de banda sonora, casi en la vida del ser humano, ¿no? El gran itinerario con la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Quién no se ha cuestionado esta pregunta en algún momento de su vida? ¿Quién no se la ha formulado? ¿Quién no ha entrado en crisis al preguntarse ¿para qué estoy aquí? Y Antonio viene un poco pues, a hablarnos de este gran itinerario que recorre el ser humano al encarnar, al llegar al planeta Tierra, y qué se va encontrando y para qué se va encontrando determinadas situaciones. Antes de entrar en el tema, permíteme que te presente formalmente a Antonio, a qué se dedica. Es profesional, lleva muchos años dedicado a investigar desde la mirada de la psicología transpersonal, es diplomado en medicina taoísta, es escritor, creador del proyecto El Camino del Mago, súper bonito, fundador de la obra social Instituto, sí, ¿no? Lo digo bien, ¿no? IBI, Instituto de Desarrollo Integral en Granada. Exacto, el proyecto IBI, como estaba diciendo él. La labor profesional de Antonio la ha enfocado sobre todo a investigar. Es que me gusta mucho cómo lo pones en la web, ¿no? Pones el foco de tu investigación en la parte carencial del ser humano, porque desde tu experiencia, desde tu sentir, es el único camino para poder comprender profundamente las sombras psicológicas que tenemos, que nos manifestamos. Entonces, es escritor de muchísimos libros, Conciencia y Esencia, Resplandor y Brisa, Senda de Sabiduría, ha escrito también cuentos para educadores y niños, en fin, participa en programas de radio, de televisión, es súper productivo, tiene muchísimas cosas que compartir y hoy está aquí en Galletas de Vida para compartir con nosotros este tema que nos trae. Antonio, antes de convertirte en el profesional que eres actualmente, ¿tú te imaginabas cuando eras pequeño, cuando eres adolescente, que estarías haciendo esta labor? Para nada, porque yo, la verdad, cuando yo era adolescente, mi gran inquietud era la arquitectura. De hecho, yo hice arquitectura. Lo que pasa es que no terminé la carrera. Me dediqué a cantar durante mucho tiempo por Europa con una guitarra y esa fue mi verdadera universidad de psicología. Wow. Te puedo decir que realmente mi universidad de psicología fue con la guitarra en la mano cantando por toda Europa durante una época bohemia de los 20 y tantos años. Y bueno, o sea que es que la vida a veces te lleva por itinerarios, por vericuetos que tú ni presientes. Pero bueno, si hay anhelo de búsqueda y si hay esa inquietud, siempre la vida te abre puertas y caminos. Claro, porque estás diciendo que a la edad de 20 y tantos años recorrer Europa con una guitarra y bueno, encontrarte con un sinfín de personas, ¿no? De todo tipo de caracteres, Claro. No es lo más común en esa edad, ¿no? Que entramos en el paradigma de estudiar, de buscar un trabajo, entonces, alguna inquietud había. Dejé la carrera, o sea, yo empecé a estudiar arquitectura, dejé la carrera en segundo curso, me dediqué a la música. Bueno, vamos a ver, que la inquietud te lleva a hacer, deshacer, moverte, caminar, vibrar, sentir.
y compartir con otras personas, que yo creo que esa es la mejor asignatura que podemos tener desde el punto de vista de la escuela de la vida, compartir. Claro. O sea, sí que estaba esa semillita, ¿no? Inquieta de buscar, de descubrir, ¿no? Un mundo diferente al que tú conocías, lo que no, Sí. quizás no te imaginabas en qué formato se iba a manifestar, ¿no? Con los años, que es el actual. Claro, qué duda cabe, sí, así es. Sí. Antonio, ¿y en qué momento ves o comprendes que te quieres enfocar profesionalmente a lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que te lleva a...? Bueno, no vamos a tener tiempo, no vamos a tener tiempo de que te lo explique totalmente porque, No, pero porque fue un proceso muy concreto, muy específico, fue un libro. Me llegó a mi vida un libro especial que me abrió el camino, ya está. Y entonces, gracias a un libro, pues tú ya canalizas una serie de maestros, una serie de instructores que te ayudan en el camino y te hacen comprender que hay algo más. Así que la vida, como yo bien indico en este artículo, pues es nuestra escuela, nuestro gran gimnasio emocional y psicológico, yo diría, ¿no? Entonces, mucha gente tiene el concepto de que venimos a la vida a luchar contra la vida. Yo para nada entiendo eso. O sea, yo considero que la vida es nuestra amiga en todos los sentidos. La vida provoca crisis fundamentales porque sin crisis no hay camino. Las sacudidas que nos da la vida tienen un sentido siempre. Y gracias a ello, gracias a esos escollos, aprendemos, evolucionamos, crecemos. Y sin ello, pues estaríamos de alguna manera cojos en un plano horizontal, ¿verdad? Y sin capacidad de evolucionar, ¿no? Pues por lo tanto, desde mi punto de vista, la vida es nuestra amiga y nosotros pues deberíamos de apreciar y entender las asignaturas que comporta la vida. Y muchas veces no las vemos y tampoco somos conscientes de que las estamos suspendiendo. Está usted suspendiendo su asignatura de vida. ¿Se da usted cuenta de ello? Muchas veces pues no nos damos cuenta. Pues suspendemos y repetimos cursos y todas estas cosas. Es una metáfora, pero evidentemente la vida se mueve desde estos escollos, desde estos tropiezos, desde este levantarte. Pero bueno, que yo consideraría que el gran entrenamiento está en las relaciones humanas, está también en vibrar consonantemente con tu camino y con tu realización personal, y considero que esto es fundamental, ¿no? Te hacía la pregunta porque con la situación actual muchas personas se están encontrando pues con esas circunstancias o crisis que por primera vez se cuestionan algo y me gusta que los invitados que lleguen explican cómo hacen ese clic, ¿no? Pues a ti, en tu caso, pues a través de un libro, otra persona te cuenta, entonces que vean que es posible, seas quien seas y hagas lo que hagas, que en un momento determinado, como tú dices, si estás atento, ves el mensaje, lo tomas y ahí empiezas realmente empiezas a dar los primeros pasos de este itinerario que es la vida, ¿no? Defines la vida como el gimnasio psicológico. Y emocional. Explica un poquito esto. ¿Qué significa? Bueno, en nuestro instituto básicamente a los alumnos le hablamos de dos lenguajes fundamentales a conciliar en el ser humano. Un lenguaje que llamamos el lenguaje del yo personal, entendiendo que la personalidad es el vehículo expresivo del ser humano a través del cual nosotros necesitamos conformar una identidad, eso que llamamos la identidad personal. Pero por otro lado, podríamos hablar del lenguaje anímico, o lo que podemos llamar los estados de ánimo, que tienen mucho que ver con nuestras emociones. Entonces, son dos aspectos fundamentales, ¿verdad?, a atender, que muchas veces no tenemos una conciencia clara de cómo funcionan en nosotros. Desde mi punto de vista, lo que verdaderamente evoluciona en nosotros es el alma humana. El alma humana, que tiene que ver con ese canal emotivo, ese canal de distribución de emociones y de sentimientos que hay dentro de nosotros, es verdaderamente lo que evoluciona en nosotros. La personalidad o el yo personal, pues evidentemente también crece, evoluciona y se desarrolla, pero es una carcasa, por decir así, que tenemos que vivir durante esta vida, durante una vida, la conformamos cuando nacemos. El bebé recién nacido no tiene personalidad. Todo es inocencia, todo es esencia, y desde la interrelación que tenemos con el mundo, si nos convertimos en monus imitatus, el niño imita, y desde ahí, en esa imitación, pues necesita conformar un yo personal, un yo, vamos a decir, expresivo. Por eso la expresión es tan importante para el yo, y la actitud es tan importante para el yo. Si no hay expresión y no hay actitud,
el yo no se conforma y la personalidad pues se queda de alguna manera, vamos a decir, coja. Entendemos tres aspectos fundamentales del desarrollo de la personalidad, que es la fuerza, la sensibilidad y la inteligencia, que son tres fundamentos capitales para el desarrollo de la personalidad humana. Estamos hablando de la fuerza interior, por supuesto, estamos hablando de la sensibilidad como una característica de tacto, de ponerte en el lugar de los demás, de saber despertar compasión, de entender que lo que hay en el otro también está en ti, eso que se llama ahora, pues bueno, el efecto espejo, ¿no? Cómo proyectamos en el espejo de los demás muchas cuestiones propias. Y por otro lado, la inteligencia, que entendemos como la capacidad de organizar adecuadamente nuestra vida. Una persona inteligente cuando organiza bien su vida. Tú puedes ser premio Nobel de Física, ¿verdad? Tener pues una presencia social importante y haber conquistado pues, muchos títulos, mucha historia en tu carrera o lo que sea, pero luego si vas a tu casa y no te relacionas bien con tu pareja o no te relacionas bien con tu hijo, yo diría que no es una persona verdaderamente inteligente. Una persona inteligente no está aquí para sufrir. Una persona inteligente está para aprender a canalizar adecuadamente sus emociones, sus sensaciones y vibrar consonantemente con lo que la vida pues, nos brinda, nos da. Y eso me parece que es inteligente, canalizar esa personalidad, hacernos fuertes, sensibles e inteligentes, pues me parece que es fundamental en el desarrollo del yo personal, ¿verdad? Del yo personal. Y luego está pues esa dimensión emocional tan importante que yo diría que básicamente se establece desde el punto de vista negativo en lo que llamamos la ansiedad y la angustia vital. La ansiedad y la angustia vital, la ansiedad tiene que ver con la zona visceral, ¿verdad? Y la ansiedad tiene que ver con los plexos nerviosos, que está bajo el esternón, ¿verdad? Entonces, desde ahí, pues bueno, entendemos que constantemente estamos derivando en el campo vital angustia y ansiedad sin darnos cuenta. El problema es que no nos damos cuenta, ¿eh? Entonces estamos enfermándonos constantemente sin darnos cuenta. Esta es la cuestión. Entonces, despertar una conciencia, sacudirnos a nosotros, que es mi labor como instructor en el instituto, sacudirnos a nosotros y darnos cuenta de cómo yo puedo optar por la salud, a mí me parece que es fundamental. Sí. Claro, es que es clave, ¿no? O sea, se escucha mucho hablar de pues, la espiritualidad, ser de luz, pero es que ya somos seres espirituales. Es que estamos buscando algo como si no lo fuéramos y yo creo que es clave también darnos cuenta que aquí lo que estamos encarnando como seres humanos para aprender a ser humanos y poder darle el camino al alma que desarrolle y evolucione. Entonces, claro, cuando el ser humano, el niño que, como decías, ¿no? El niño que nace sin personalidad, ¿no? Con una información que trae el alma, pero sin personalidad desarrollada, y empieza a interaccionar primero de bebé, luego como infante y luego ya como adolescente y adulto con su entorno más cercano, empieza ahí a configurarse su personalidad basándose en cómo interactúa su entorno respecto a él y entre ellos mismos, ¿no? Claro. Y hay unos condicionamientos que nos van como automatizando para no darnos cuenta de que yo no soy el personaje, sino hacemos todo lo contrario, me creo que soy ese personaje. Claro, claro. A mí una de las cuestiones que me gustaría poner de relieve en este coloquio, pues es algo que está sucediendo hoy en día y a mí me parece muy peligroso. Y yo lo llamaría la idea de nube o el sentido espiritualoide de mucha gente que en general está muy carente emocionalmente y necesita aferrarse a este tipo de ortopedia emocionales, muy rodeadas con alitas de ángeles, de azúcar, de miel, de ideas de nube. Yo la llamo ideas de nube, que no favorecen realmente un camino de desarrollo personal y anímico, para nada. Entonces, muchas personas, yo diría carentes, bueno, todos lo estamos en mayor o menor medida, pero muchas personas carentes, pues, vamos a decir que utilizan este tipo de cataplasmas emocionales que hoy en día están muy en boga y que se mueven mucho por WhatsApp, ¿no? Desde el punto de vista, yo lo llamo espiritualoide, permíteme la palabra, espiritualoide, ¿no? Porque entra a formar parte de algo que no es consistente, que verdaderamente no contribuye realmente a tu desarrollo personal, a tu actitud, a cambiar, digamos, las condiciones o los parámetros que tú habitualmente, sin darte cuenta, alimentan la enfermedad o alimentan la condición.
Y evidentemente desde ahí pues nos quedamos como en una zona, vamos a decir, neutra, en una zona de vacío. Pues bueno, yo pues entiendo que eso puede ser muy confortable para personas que de alguna manera necesitan esos apoyos, pero no contribuyen realmente a un desarrollo personal. Yo suelo decir que uno de los fundamentos capitales del camino es considerar que detrás de cada carencia hay una cualidad a descubrir. Si tú no atiendes a tus carencias, difícilmente podrás encontrar la cualidad a descubrir. Por ejemplo, si tú estás atrapado en el miedo, nunca serás valiente. Por mucho que te digas, tengo que ser valiente, o tengo que afrontar situaciones, o tengo que vivir pues ese proceso de arranque muchas veces de tu zona de confort para salir de ahí y poder conquistar vida y poder realizarte como persona. Pero claro, muchas personas se quedan ahí atrapadas en el miedo. No somos conscientes de que la carencia del miedo nos está, vamos a decir, ensombreciendo. Generamos una serie de ideas que justifican de alguna manera el que yo tengo que estar ahí y que tengo que alimentar mis miedos y que eso está bien y que tal y que cual y pito y flautines, pero evidentemente, claro, las justificaciones mentales que muchas veces utilizamos no favorecen la comprensión real del camino. Entonces, por eso muchas veces hay que hacer un stop en la vida, detenerse y decir, a ver, ¿cómo funciona mi miedo? ¿Cómo funciona mi orgullo? ¿Cómo funciona mi soberbia? ¿Cómo funcionan mis apegos? ¿Cómo funciona, bueno, eso que llamamos el ego desde un punto de vista así genérico, ¿no? Porque el ego lo consideramos en el instituto no desde el punto de vista freudiano, sino desde condiciones, carencias que de alguna manera pues se incorpora a la psique y nos tienen un tanto perturbados. Así es como nosotros consideramos el ego, ¿vale? El concepto del ego. Claro, yo también escucho muchas veces cuando nos referimos al ego como si fuera el enemigo y lo queremos alejar o excluir, ¿no? Y claro, como que se refuerzan, ¿no? Esas actitudes, esos roles, esos patrones, porque, claro, el ego no es el vecino del primero o segunda. El ego es una parte de mí desarrollada como ser humano para sobrevivir a determinadas circunstancias. Y como tú dices, si no me paro y me observo y me pregunto, oye, pues ¿por qué siempre tengo la tendencia a estar enfadada o a vivir con miedo si realmente no tengo situaciones, o aunque las haya tenido, ¿no? Claro, al final es porque estoy tan confundida creyéndome la historia de fuera, lo que acontece fuera, que no me estoy escuchando y observando a mí misma. Y como estás diciendo, es como abrir la puerta que se abre hacia adentro en vez de hacia afuera y observarte. Y aunque dé miedo, aunque... Es como tener realmente no querer entrar en el cuarto oscuro. Claro. Bueno, a mí me interesa, porque yo soy también antropólogo, me interesa mucho estudiar la mitología antigua y observamos que muchas culturas, si no decir la mayoría de las culturas antiguas hablan de eso que aquí llamamos ego ahora, como un agregado psicológico y emocional que nos perturba y al cual tenemos que atender, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de un entrenador. El ego es considerado como un entrenador. Estoy hablando de los antiguos egipcios, estoy hablando de los griegos, estoy hablando, pues bueno, ya hablaríamos de la masonería, hablaríamos de los cátaros, hablaríamos de los templarios, en fin, no voy ahora a extenderme demasiado sobre el particular, pero en uno de mis libros sí que lo explico ampliamente, cómo se ha manifestado el ego en muchas culturas y de muchas maneras. Pero bueno, lo verdaderamente interesante es observar este concepto, el gran entrenador que se nos asigna para de alguna manera superarnos a nosotros mismos. Yo suelo decir que el ego y la conciencia son como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. Si tú estás en el ego, no estás en la conciencia. Y si tú estás en la conciencia, no estás en el ego. Vamos a ver, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Mire usted, ni bueno ni malo, está usted donde usted está, obsérvese. Pues si usted está atrapado en sus miedos, no es que sea malo, es que usted está generando enfermedad. ¿Quiere usted verlo? La enfermedad no es que sea mala, para nada. La enfermedad entra a formar parte de un proceso natural que usted de alguna manera a veces hasta elige. Pues yo no quiero estar enfermo, pero usted no quiere despertar conciencia. O sea, yo no quiero, es una contradicción. Yo no quiero estar enfermo, pero usted no quiere atender a las asignaturas concretas que le da la vida para despertar o para favorecer su conciencia. Entonces, ahí es donde yo, si me lo permite, llevo a mis alumnos
a esa comprensión realmente de qué significa despertar una conciencia y darte cuenta de cómo tú eliges la enfermedad y cómo tú puedes elegir la salud desde un punto de vista claro. Evidentemente eso requiere ejercicio, eso requiere un trabajo, eso requiere terapia. Bien sea terapia de grupo, como hacemos en el instituto, bien sea terapia personal, pero evidentemente necesitamos una terapia para trascender esas condiciones que pues estamos denominando ego, ¿no? Claro, son como los barrotes de una cárcel que ni siquiera me doy cuenta que yo he construido esa misma cárcel. Entonces, el ejemplo, ¿no?, de la enfermedad, cuando tú le dices a alguien, estás eligiendo, claro, la persona se ofende, la persona se enfada, ¿no? ¿Cómo yo voy a elegir esto? O ¿cómo yo voy a elegir no tener trabajo, ¿no? Claro, volvemos al mismo punto, porque no estoy en la conciencia, no estoy asumiendo mi potencialidad para poder trascender todo eso que nos trae ese entrenamiento, ¿no? O ese entrenador personal. Claro, claro. Antonio, desde tu experiencia y todo el tiempo que llevas acompañando y formando a tantas personas, ¿por qué crees que el ser humano se resiste a abrir a esa conciencia expansiva? Que realmente te das cuenta cuando entras que es un mundo infinito de posibilidades. Bueno, nosotros, si me permiten mi forma de entender esta historia, nosotros estamos al final de un Kali Yuga, como dicen los orientales, estamos al final de 3 eras que han sido eras, por decir así, muy sometidas por eso que llamamos el ego. Es lo que llamaban los asirios el culto a Mamón. Mamón es el dios asirio que nos lleva al apego del dinero, de las posesiones y bueno, y a una sexualidad, vamos a decir, depravada, una forma de canalizar nuestras emociones, vamos a decir, en ansiedad y en deseo, pues vamos a decir, pasional. Entonces, evidentemente, heredamos, por decir así, esta cultura nuestra, heredamos las condiciones nefastas de lo que podríamos llamar un Kali Yuga, entendiendo el Kali Yuga desde el punto de vista oriental como 3 eras pues de sombra o 3 eras donde estamos tocando fondo en este aspecto del ego. Por eso hoy en día eso de los valores en educación pues es muy precario y son valores que no terminan de asentarse en la pedagogía, en los docentes, en la comprensión. Bueno, yo por ahí no voy a entrar ahora porque estoy con este tema estoy un poco sacudido, ¿no? Porque mi gran tarea es favorecer una educación en valores en los niños, ¿verdad? Porque tenemos todo un proyecto de educación en valores que llamamos el Camino del Mago y eso es algo que me parece fundamental. He escrito muchos libros sobre pedagogía y cómo favorecer esto en los niños, pero claro, se me han cerrado muchísimas puertas en este sentido. Pero bueno, es porque estamos en eso, estamos en una época, vamos a decir, negra, no interesa tampoco eso de la conciencia a mucha gente. Interesa la conciencia, es curioso, ¿no? Porque en mi experiencia personal llevo muchos años como instructor. Interesa la conciencia, abrimos los ojos cuando nos cuentan un cuento bonito, donde de alguna manera pues es algo maravilloso de ideas, de comprensión de la vida y tal, respiramos bien y tal, pero cuando ya aparecen conferencias donde tú tienes que cambiar el chip, donde tú tienes que implicar un trabajo personal, donde tú tienes que mover una serie de acomodos de tu yo, ahí evidentemente la persona se tambalea y muchos pues tiran la toalla, evidentemente, porque somos muy cómodos. Las personas son muy cómodas, no quieren trabajarse desde un punto de vista personal o desde un punto de vista anímico. Tampoco comprenden el trabajo en sí, no hay un método. Pues nosotros humildemente tengo que decirte que seguimos un método en 7 fases diferenciadas en el instituto, ¿verdad? Es donde poder de alguna manera ir despertando esa conciencia y a mí lo que verdaderamente más me interesa es que llegues a experimentar a tu ser interior, así de sencillo. Para mí el ser es una experiencia y es un estado que se da cuando evidentemente tú te vacías, por decir así, de tantas sombras que, bueno, pues que estamos alentando habitualmente, ¿no? Claro, venimos de muchos años, décadas y casi siglos, me atrevería a decir, ¿no? De desconexión total de esa información que traemos, de esa sabiduría interna y ahora como que resulta muy difícil soltar toda esa estructura, ¿no?, que nos ha estado sosteniendo como humanidad, todos esos mapas y esas creencias de que solamente somos un cuerpo físico, de que pues no puedo hacer nada para cambiar.
o de que cambiar es malo, porque, bueno, nos asusta el cambio, ¿no? Y aquí entra también en juego el libre albedrío, Antonio, que de eso va también la historia, ¿no? La capacidad de elegir constantemente y nos pensamos que no estamos constantemente eligiendo. Qué duda cabe, eso que estás diciendo me parece muy oportuno. El otro día estuve conversando con amigos sobre este particular del libre albedrío. Sí, me parece fundamental entender que tenemos un libre albedrío. Es una de las leyes fundamentales que tenemos. Yo he escrito un libro sobre las 48 leyes fundamentales, lo llamo la balanza dorada, las 48 leyes fundamentales, que me parece que es muy importante, no es por nada, pero me parece muy importante entender las leyes que nos gobiernan, ¿verdad? Bueno, una de ellas es esa, la del libre albedrío. Nosotros podemos elegir, ¿verdad? Y en esa elección, pues bueno, muchas veces elegimos nuestras sombras psicológicas y elegimos la enfermedad sin darnos cuenta. Pero yo incido un poco que la clave fundamental es la educación, porque la mayor parte de las personas quisieran estar sanos, la mayor parte de las personas quisieran ser conscientes, la mayor parte de las personas quisieran tener herramientas para relacionarse con su pareja o con sus hijos, la mayor parte de las personas quisieran ser educados, quisieran ser educados. Aquí la cuestión es que la educación es muy precaria. Y miren ustedes, si la educación básica en una familia es lo que yo llamo la caja tonta, o sea, la televisión, o nos convertimos en demasiado peliculeros, que está sucediendo en la sociedad de nuestro tiempo, porque vemos demasiadas películas. Vamos a ver, que yo el cine no es que lo esté criticando como algo negativo ni nada, pues un arte y tal y igual, pero claro, nos metemos en demasiadas historias, demasiadas películas y tal, y estamos como inconscientemente necesitando que un protagonista ahí en una pantalla viva las experiencias del héroe que nosotros no somos capaces por nosotros mismos de trascender y de superar, ¿no? Y bueno, es como una fascinación, vamos a decir, que nos sustrae nuestra identidad y que nos retrepa, voy a decir, en lo cómodo. Desde ahí, claro, decimos calidad de vida. Y calidad de vida es tener más comodidad. Pues miren ustedes, yo no soy de esta opinión. Calidad de vida no es tener más comodidad. Calidad de vida es tener más capacidad para elegir por la salud, pero no solamente de tu cuerpo físico, sino de tu campo vital, de tu campo emocional y de tu campo mental. O sea que la salud hay que entenderla desde todos los campos. Y la calidad de vida entrará a formar parte de una persona consciente que es capaz de favorecer que en sus campos haya luz, haya pues una salud y haya sobre todo una coherencia, ¿no? No que la mente vaya por un lado, las emociones van por otro y las actitudes van por otro. Entonces, desde ahí, yo considero que es una responsabilidad de todos nosotros, pero no se nos educa para entenderlo. O sea, estos foros, pues son buenos foros de algunas personas que tienen alguna inquietud, pero desde un punto de vista general, social, no hay una educación clara que persiga de alguna manera estas posibilidades de la conciencia, ¿no? Me gusta que traigas el tema de la educación, porque aquí en Galletas de Vida hemos tenido a diferentes profesionales del ámbito educativo con justamente propuestas para hacer cambios en el sistema educativo actual, y realmente sí que hay un movimiento. Quizás no es pues un tsunami, pero estoy convencida de que es seguir confiando. Y cuando yo hablo de educación, siempre me dicen hay que educar diferente a los niños, hay que tal, pero claro, ¿quién está educando? Pretendemos que los niños cambien la realidad, pero es que esos niños están siendo atendidos y acompañados por adultos. Entonces, si el adulto no se hace cargo de su vida y no se hace cargo no se responsabiliza de su crecimiento personal, de su desarrollo, ¿no? De pues lo que estamos hablando, de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son mis sombras, de cuáles son mis expresiones tóxicas, ¿cómo yo voy a transmitirle a esos niños otra cosa? ¿Cómo yo voy a sostener emocionalmente con lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Cómo yo voy a sostener emocionalmente a un adolescente o a un niño si yo no me sostengo emocionalmente? O como papá o como mamá. Entonces, yo digo, vale, sí hay que atender a los niños, sí hay que atender a los adolescentes, pero es súper prioritario que el adulto se atienda primero. ¿Qué duda cabe? Nosotros, ¿No? claro. Nosotros en el instituto tenemos un taller de educación y de desarrollo para docentes y para padres,
tenemos un libro que se titula Edúcate Educando, Edúcate Educando, tenemos un libro expreso para docentes para favorecer esta psicología que llamamos de la autorrealización en la docencia, con esquemas muy sencillos, con cuentos, juegos, ejercicios de una manera muy simple para los propios padres y docentes y para los niños. Y evidentemente los que presencialmente en el instituto quieren venir a ese taller de capacitación para docentes, pues lo tenemos abierto también. Pero desde mi punto de vista, esto es lo que tendría que darse desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Esto tendría que darse, yo he dado conferencias, es curiosísimo, ¿no? Pues yo he dado conferencias en la facultad, he dado conferencias en la facultad y claro, el propio decano me dice, esto es lo que hace falta, esto es lo que... Digo, bueno, pues vamos a ver, pues venga, pues vamos a instalarlo y tal. Bueno, pero es que ahora no hay presupuesto. Digo, no, que lo hago gratis. Lo hago gratis. ¿Y te cogieron? No. ¿Propuesta? Que no me pudieron escoger la palabra, ¿sabes? Porque ya se quedaron tan descuadrados. Antonio, me está aplaudiendo, vamos, me está aplaudiendo. Antonio, lo dejaste sin argumentos para no llevarte. ¿A dónde voy? El sistema no le interesa. Hay cantidad de personas profesionales que yo no estoy juzgando de mala manera, pero hay cantidad de personas profesionales y tal que no le interesan cambios, sustanciales porque pues, se ven desbordados ante esos cambios, no tienen respuestas. Y bueno, pues entonces si no tienes de respuestas como docente o no tienes respuestas como instructor, pues prepárate, edúcate. Vamos, es que te lo estoy facilitando, ¿no? Pero es lo que te digo, yo creo que sí se está haciendo cambios, hay muchos educadores que sí que están conscientes de que se requiere y están asumiendo trabajos concretos, se están agrupando y que al final también se trata de no luchar como Don Quijote y Sancho Panza contra molinos de viento. Esa época ya la hemos vivido, ya sabemos que así no. Y también el concepto de lucha, confrontación. Yo creo que se trata más de crear alianzas, de crear asociaciones, de crear equipos de trabajo con una dirección concreta que es hacia el hacernos responsables, a comprometernos no solamente con nuestro bien, sino para un bien común, porque es así como se logran los cambios y no desde la lucha y la confrontación, sino desde la integración. ¿Qué duda cabe? Lo que pasa es que aquí en Andalucía lo tenemos muy difícil. Yo no sé, yo supongo que en Cataluña habrá quizá una mayor concienciación, no lo dudo. Aquí en Andalucía las cosas están más complicadas. Yo diría que hay menos capacidad de colaboración. Bueno, no me da reparo decirlo, yo estoy muy solo en el instituto, no me da reparo decirlo, y yo estoy abierto, evidentemente, a posibilidades de cooperar, de compartir, de hecho lo hago en la medida de mis posibilidades, pero bueno, es mi interés que si tenemos pues, una posibilidad educativa que pueda ayudar tanto a los niños como a los adolescentes. Nosotros hemos publicado ya dos novelas para adolescentes dentro del programa, del proyecto El Camino del Mago, para que los adolescentes entren bueno, pues viven mitos, entran a vivir unos mitos, una serie de... Pero bueno, todo desde unas pautas educativas que se dan en el lenguaje de la narrativa. Y bueno, pues bueno, vamos haciendo lo que podemos dentro del instituto. Ya me gustaría, evidentemente, que hubiera una plataforma o yo poder pertenecer a una plataforma humildemente y poder aportar nuestro trabajo. A mí me encantaría. Estoy receptivo y totalmente abierto. Yo creo que se están haciendo cositas y, como digo, ya no solamente aquí en España, como te decía al principio, pues nos ven también en otros países. Hemos tenido aquí a José Vila creo que era Perú, perdóname, José, Perú, o ahora no recuerdo el país, con un proyecto educativo súper bonito de conciencia, de integración con la naturaleza, de acompañamiento. Y sí que es verdad, él también se quejaba, ¿no?, de cómo el sistema pues no favorece todas estas nuevas miradas, ¿no? Pero al final, si nos enfocamos volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo me enfoco en mis miedos, pues jamás los voy a poder atravesar. Si yo me enfoco en que el sistema no lo permite, pues jamás cambiaremos el sistema, porque nos olvidamos a veces, y también me gustaría saber tu opinión, que hablamos del sistema educativo, el sistema político, el sistema financiero, la sociedad, como si yo no formara parte de esa historia.
Entonces, Bueno, ¿quién eres tú, no? Muy como ser humano, mira, yo particularmente tengo mi idea. Yo sé que lo que voy a decir es muy personal, muy particular. Si hay alguien antisistema, soy yo. ¿Por qué? Pues porque yo vivo en una burbuja. Yo vivo en una burbuja, estoy en mi burbuja en un instituto que de alguna manera no tiene subvenciones ninguna, ni estamos apoyados por ningún lado, tal y que cual, es una obra social. Y que yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo hago. Yo hubo una época, yo ya tengo una edad. no lo aparentas, Antonio. Sí, sí, tengo una edad, pero yo hubo una época que sí me empeñaba y yo entré en la Junta de Andalucía, bueno, no te voy a contar toda mi trayectoria de intentar favorecer en el sistema una posibilidad. Bueno, yo me he estrellado ya muchas veces, ¿vale? Entonces ya no voy a estrellarme más, o sea, ya no voy a estrellarme más porque ya estoy en un proceso de asunción total. Asunción total quiere decir, asumo toda esta historia. Yo no estoy ya para luchar contra el sistema ni nada de eso. Comprendo que el sistema, lo que llamamos el sistema educativo, que todo tiene que ir, y yo comprendo que todo tiene que ir como está en los procesos de vida en los cuales estamos viviendo la humanidad. Y bueno, nos toca ahora pues tocar fondo. Yo suelo decir que la humanidad está en un proceso totalmente adolescente. Estamos en la época del piercing y en la época del tatuaje intercambiando cromos algunos. O sea que estamos como muy elementales en nuestro proceso de desarrollo personal. Y hablo de la humanidad en general, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pues estoy en mi burbuja y yo entiendo lo que la humanidad tiene que vivir, sus crisis concretas que nos sacuden y que tienen un sentido. Yo ya lo decía hace años, ¿no? Que nos toca vivir ahora al final de esta época crisis profundas y bueno, es evidente, bueno, no solamente yo, hay muchísima gente que lo decía, ¿no? Y se sabía, y lo que tendrá que venir todavía, ¿no? Que es evidente, ¿no? Bueno, para mí es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues porque necesitamos esa desestructuración, digamos, de sistemas que ya terminan convirtiéndose en caducos, ¿no? Y este sistema, vamos a decir sistema sociológico en general, es caduco desde mi punto de vista, es totalmente caduco, desde mi punto de vista. Entonces yo entiendo que el ser humano tendrá que abrirse a otras posibilidades. Yo no he votado en mi vida, jamás no porque no creo en el sistema, no creo en la democracia tal y como está instaurada. No creo en esta historia. Tampoco es que hay personas que dicen, bueno, pues no crees en la democracia, ya crees en la dictadura, ¿no? Es que no es eso. Hay otras posibilidades, digamos, sociológicas mucho más interesantes y mucho más conscientes que no tengan que ser pues sometidas a esta, vamos a decir, mediocridad. Estamos en el mundo de la mediocridad en general, ¿no? Pero Antonio, ¿no crees que también como humanidad, ya no solamente tú y yo, como Antonio y Mar, o Marta o Carlos, sino como humanidad, en la situación que estamos viviendo desde el 2020, quizás empezó antes, pero era como, y voy a poner entrecomillado, necesario para que colapsaran esos sistemas, para que esa estructura obsoleta, caduca, reventara de alguna manera, porque si no, es como si tú quieres construir un nuevo edificio sin tirar abajo el que hay. Claro. Mira, lo puedes remodelar, pero al final... Mira, te voy a decir, la entrada a Acuario sucedió en el año 1965, que ya ha llovido, ya ha llovido. Por lo tanto, estamos en la entrada a Acuario, que evidentemente es el nuevo año zodiacal, en fin, es un proceso, vamos a decir, luminoso, vamos a decir eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta una cosa que me parece muy clara. Hasta que la juventud no tome partido en la revolución, la palabra revolución no nos gusta mucho, ¿verdad? La palabra revolución no nos gusta mucho. Hasta que la juventud no tome partido en una revolución de cambio real dentro del propio sistema educativo, la propia juventud, no se va a poder dar ese cambio, desde mi punto de vista. Hay gente pues que tiene maravillosas ideas, gente que tiene maravillosa comprensión de alguna manera del camino, qué duda cabe, y gente que está aportando cosas maravillosas. Pero yo entiendo, yo lo que percibo desde mi óptica es que la juventud está
vamos a decir, pues ensombrecida, Pero Antonio, en general. aquí voy Hay yo a gente, lanzar una lanza, valga la redundancia. Es que a mí este tema, intento no crisparme, pero ¿quién abre la puerta para integrar a la gente joven, para que cree en sí misma, para que tenga valores? Es que parece que se tengan que inspirar solos y de repente, ¿no? Pero entonces, yo digo, vamos a ver, perdón, perdona, vuelvo a lo perdón, mismo. Somos los adultos los que requerimos tomar conciencia, hacernos cargo para poder acompañar y decirle al adolescente, decirle al joven, ven, forma parte de esto, que tú puedes y que confiamos en ti. Mientras los adultos, los que estamos ya en estamentos, los que estamos realizando profesiones, los que estamos, cualquier profesión, me da igual, estemos todavía inconscientes, estemos todavía dormidos, el adolescente pues va a seguir en su mundo, porque es que encima no se siente que forma parte de nada. claro, claro, bueno, Vale, estamos sí, hablando sí, en general, ¿eh? claro, claro. Bueno, desde mi punto de vista, la universidad es la que debería de tomar pie y carta en el asunto. Yo me he estrellado mucho con la Universidad de Granada, ¿vale? Lo tengo que decir. La Universidad de Granada tiene un aspecto, yo diría, un tanto pues, conservador, o demasiado conservador, o con mucho miedo a lo nuevo, ¿vale? Entonces, como yo ya me he estrellado de esto, si verdaderamente se permitiera, no hablo solamente de nuestro método, no hablo solamente de nuestro sistema educativo, de nuestra forma de entender, ¿sí? Hablo de otras personas que también pues, pueden aportar cosas maravillosas. Bueno, si se permitiera realmente un foro adecuado dentro de la propia facultad, un foro adecuado sobre otros aspectos para considerar la educación o otros aspectos para considerar la psicología. Yo soy psicólogo y sé que la psicología conductual que se vive en la facultad es un tanto peregrina. Yo tengo muchos alumnos psicólogos de facultad y me dicen, ahora comprendo que hay otro tipo de psicología diferente a la que se da en la facultad. Pues lo mismo hablo de la psicología, que lo mismo hablo de la ciencia de educación, que lo mismo hablo, o sea, de parámetros y aspectos que desde mi punto de vista están anquilosados en lo viejo y que los propios docentes no quieren cambiar eso porque no les conviene. Son personas ya muy empotradas en sus poltronas, evidentemente, y en su estatus y tal, y no hay esa posibilidad de favorecer lo nuevo cuando, bueno, esta es mi experiencia personal aquí en Granada. Yo solamente comparto lo que he experimentado. Que Bueno, haya otras personas vamos a generar un mensaje de esperanza, vamos a generar un mensaje de posibilidad, porque hablas en tu escrito que luego antes de cerrar, vamos a decir que para todas aquellas personas que les interese el tema de hoy, lo vuelvo a poner, el gran itinerario, para qué estamos aquí y también qué nos ha venido a decir nuestro sufrimiento, qué nos ha venido a enseñar el sufrimiento. Antonio tiene un artículo que luego lo pondremos al final para que puedas entrar en su web y lo puedas leer con calma, detenidamente, porque es interesante. Como decía, que nos estamos ahí como enredando mucho, entonces vamos a transmitir. Sí. Hablas tú de una clave genérica que es básica para poder hacer esa trascendencia, esa transformación, esa evolución como ser humano para que el alma se pueda manifestar con facilidad en la experiencia humana. ¿Cuál sería esa clave genérica? ¿Cuáles son los conceptos? Bueno, la clave genérica, fijaros, yo defino el viaje, digo, el gran itinerario. Yo defino el gran itinerario a través de palabras muy concretas. Atención, comprensión, conciencia, compasión y amor. Entonces yo diría que la clave genérica sería eso. ¿Qué he dicho lo primero? Atención. Evidentemente la mayoría de las personas no están en atención, no han desarrollado la atención. La atención es atender realmente a lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? A ver, atiendo a mi dolor de estómago. A ver, ¿por qué me duele? ¿Qué está pasando? Y atiendo a mi dolor de estómago y respiro mi dolor de estómago. Atiendo a la relación de mi pareja y respiro este momento de mi pareja y respiro a la atención a mi hijo y respiro a mi hijo y lo atiendo. Bueno,
No estamos educados en la atención. Claro, el enemigo más grande de estar atentos es el automatismo en el que nos hemos metido, ¿no? Sin Claro, la darnos cuenta, desatención, ¿no? claro, estamos como fascinados, es una cultura de la fascinación. Mientras nosotros Entonces, vivamos, perdón. Antonio, no, más que nada para dar pautas concretas para que las personas no queden con la teoría. Una práctica, por ejemplo, que pueda empezar a llevar a cabo una persona para empezar a salir para robarle minutos al día al automatismo y conseguir minutos de atención. ¿Qué práctica podríamos hacer? Pues dos cuestiones que me parecen muy básicas. La pregunta, ¿qué me está proponiendo la vida en este momento? Y hacer un stop. Pero un stop mental sobre la triquiñuela que mueve tu yo habitualmente para justificarte, para reaccionar, para quejarte y para culpar. Cuando tú entras a nuestro instituto, lo primero que ves es a Mafalda que dice ni queja ni culpa. La queja y la culpa son las dos condiciones capitales que favorecen de alguna manera la desatención. Sí, totalmente. Si tú obsérvate un solo día, ya un balance de un solo día de cuántas veces te has quejado y has culpado, sin darte cuenta. No lo digo a ti, digo en general. Antonio, ¿sabes qué ejercicio hacía yo al principio para detectar mis quejas? Me las apuntaba en una libreta pequeña. Ponía la fecha y entonces cada vez que me atrapaba, porque no siempre me daba cuenta, al principio luego es cuestión, como tú dices, esto es ir al gimnasio cada día. Ponía la fecha y cada vez que me atrapaba, me escuchaba, donde más aparecían, tengo que confesar, en el trabajo y con la familia, o sea, es así, pues apuntaba. Entonces, es curiosísimo el hecho de tener que sacar una libreta pequeñita de estas, tampoco eran... como empiezas a hacerlo consciente, ese hábito inconsciente. Entonces, bueno, pues podría ser una práctica, ¿no? Pues anotar cómo empieza... Y con un tema, ¿no, Antonio? Quizás cuando queremos contemplar muchos temas a la vez que están en automático, nos vamos a agobiar. Escoger un ámbito o un tema concreto en el que yo quiera hacer consciente lo que está inconsciente. Ponerle claro, yo lo llamo el inventario del día. El inventario del día es o la retrospección diaria. Y claro, bueno, es que claro, estamos en una intervención breve. Yo no puedo ahora hablar. Darme cuenta durante el día, así que apuntarlo evidentemente pues favorece, pero darme cuenta del hábito, vamos a decir, mecánico que tengo yo a quejarme de todo, de la vida, de los políticos, de esto, de lo otro, de mi pareja, de los niños. Porque llueve, porque hace sol. Porque llueve por todo. Entonces, claro, a mí eso favorece lo que yo llamo la desatención. Si tú estás en la queja y estás en la culpa, estás en la desatención. Y sin darte cuenta estás generando ansiedad y estás generando angustia vital. Y mucha pérdida de energía. Vale. Luego, por otro lado, yo le doy mucha importancia a la respiración. Al sistema respiratorio. A la respiración. Ah, sí, la respiración clave. Sí. El sistema respiratorio está íntimamente relacionado con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está íntimamente relacionado con el sistema cardíaco. Tú no puedes ir al corazón decir, corazón, sístole, diástole, tranquilízate, corazón mío. Eso no funciona. Tú no puedes ir al sistema nervioso y decir, espérate, a ver, nervios, cálmate, nervios. No, si estás atacado, eso tampoco funciona. Ahora, sí puedes ir al sistema respiratorio, sí puedes aprender ejercicios de respiración consciente, que te ayudan a ensanchar el diafragma y oxigenar la mente, ¿vale? Y nosotros eso lo hacemos constantemente en el instituto, este tipo de ejercicios, ¿no? Porque estamos hablando de oxigenar el plexo solar y oxigenar la mente. Entonces, eso favorece la atención. Claro, yo he dicho atención, comprensión, porque claro, si tú atiendes vas a comprender. Ahí va, eso es. ¿Qué me está diciendo este momento de mi vida? ¿Qué me está demandando mi pareja? Que no atendemos al otro, que no observamos la demanda, que el otro a lo mejor, ¿verdad?, le cuesta hablarlo, le cuesta expresarlo, y nosotros no lo atendemos, no vemos el lenguaje
vamos a decir, del subconsciente de mi pareja, de lo que hay, yo digo, en la trastienda de la persona. Una pareja que se atiende y que se ama verdaderamente aprecia la trastienda del otro. No solamente lo que me manifiesta de forma superficial, sino lo que hay más allá. Y tengo la delicadeza, o puedo tener el tacto, como para ponerme en su lugar, saber conversar, saber respetar. Y en Antonio, pero ¿no crees que esto es muy difícil si primero no lo he hecho conmigo? ¿No me he comprendido a mí misma y mis reacciones? No, para nada, para nada. Yo considero que la vida no es primero tú y después los demás. Vamos a ver, me voy a retirar a la montaña, primero me trabajo a mí y luego cuando ya esté trabajado me bajo al mundo y trabajo con el mundo. No, perdona que te diga. No hablo de eso. Hablo de estar en tu día a día, en tu cotidianidad, comprendiéndote tus reacciones, tus pensamientos, tus emociones y desde esa comprensión interna llegas a esa trastienda que dices del otro, ¿no? ¿No crees que funciona así? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Te digo, no estoy de acuerdo con eso, no. Vamos a ver, tú no aparcas la vida. Tú no aparcas la vida para trabajarte tú y para atenderte a ti. No, tú sigues viviendo y sigues interactuando con el mundo. Y sigues teniendo un trabajo si tienes un trabajo fuera. Y sigues teniendo una pareja y sigues teniendo hijos. Y todo entra a formar parte del gran gimnasio y el gran entrenamiento que te corresponde vivir. Todas tus relaciones entran a formar parte de las asignaturas de la vida. Cuando se entra en un temazcal, no sé si habéis oído hablar del ritual del temazcal, yo soy sacerdote investido de temazcal por la tradición méxica y todo esto. Bueno, cuando se entra en un temazcal, lo primero que se dice, por todas mis relaciones. Por todas mis relaciones. Porque son todas las relaciones las que tenemos que depurar para depurarnos. O sea, no es que tú te tienes que atender primero y decir, cuando yo ya esté autorrealizado y esté súper bien, entonces verás cómo yo atenderé a mi hijo bien. No, vamos a ver. No me refería a eso. Que te digo que la vida permanentemente te está generando asignaturas. Y la asignatura la tienes delante en la mirada de tu hijo. La asignatura la tienes delante en tu propia pareja o en tu compañero de trabajo. Claro que te tienes que trabajar tú, qué duda cabe, pero en relación, las relaciones están ahí. Y por lo tanto las relaciones se convierten en nuestro gran cultivo y en nuestro gran entrenamiento de desarrollo personal. Por eso comprender al otro, ponerme en el lugar del otro, eso es la compasión que decimos. Si no hay compasión, olvídate de la palabra amor. Hoy en día se habla mucho del amor, pero la gente no ama. Además, yo a muchas personas, a muchos alumnos míos, a muchos alumnos míos yo les digo, olvídate de la palabra amor. Olvídate de la palabra amor, la usas demasiado. No, está en el querer, que es muy diferente al amor. Porque el amor es un brindis, el amor es una disposición emocional. No es el querer, que el querer es que te rellenen tu huequecillo insatisfecho. Yo quiero para que me devuelvan, ¿no? Entonces, por esto te digo que son conceptos que habría que madurar pues de forma adecuada, ¿no? Entonces, hablábamos de atención, de comprensión, hablábamos también de compasión, ¿no? Conciencia, compasión y amor. Conciencia que es darte cuenta, mira, nosotros definimos el término conciencia. Capacidad de darse cuenta de cómo funcionan las cosas, eso es conciencia. De darme cuenta de cómo funciono yo, pero darme cuenta también cómo funciona el otro. No solamente yo, el otro también. De darme cuenta cómo funciona el mundo, cómo funciona mi momento actual, cómo funciona mi trabajo, cómo funciona mi propia vocación. O sea, todo, conciencia, una mente que se abre para darte cuenta de lo que te rodea y cómo funciona. De lo que acontece en este momento de vida. Claro. Y eso nos lleva a entrar en la compasión y de la compasión al amor, con lo cual es como todo un itinerario a recorrer, empezando primero por atender lo que también acontece en ese instante presente. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Antonio, para aquellas personas que quieran leer el artículo de origen de este tema, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, este artículo está en nuestra página web, idiconciencia.es, que lo tenéis ahí abajo, ¿verdad? Está en nuestra página web, en el blog, está este artículo, como otros artículos que nosotros compartimos. Yo os tengo que invitar que os acerquéis a nuestras publicaciones, ¿verdad? Porque
nuestra obra social, aparte de la cuota de los socios, pues bueno, los libros que publicamos pues también es una base, digamos, para favorecer nuestra propia obra social. Libros de todo corte, libros de educación, libros de psicología, libros de antropología, libros de egiptología que tenemos también, en fin, libros que entran a formar parte de las fases que nosotros trabajamos en el instituto. Bueno, pues yo invito también pues a que echéis un ojo a nuestra página web, pero el artículo concreto está en el blog. En el blog hay ese y otros artículos que podéis acercaros a ellos, como también os invito, si me permitís, a que me escribáis a mi correo electrónico, que lo tenéis ahí, antonio@idiconciencia.es, porque yo estaré encantado pues de favorecer alguna cuestión en la medida de mis posibilidades, pues a todo aquel que quiera pues preguntar algo, y si puedo contestar, pues contestaré. Muy bien. Pues aquí tenéis, muchachos y muchachas que nos podáis ver ahora o luego en diferido, cómo contactar con Antonio, cómo echarle un vistazo a su web. Ahí también está la información de todos sus libros, de todas las propuestas que tiene, de todos los talleres, de todo el acompañamiento que hacen en el instituto. Y también el mail, por si le quieres contactar por privado y preguntarle cualquier duda que te haya surgido o aquello que te pueda interesar. Antonio, agradecerte de nuevo porque yo valoro mucho el tiempo que las personas invierten para hablar conmigo, para estar conmigo. Así que gracias por decir sí a Galletas de Vida, gracias por hacer un paréntesis en tu vida y estar aquí compartiendo con nosotros y con todas las personas que nos puedan ver. Y nada, para cerrar, ¿qué dirías? Un cierre, una palabra, una frase. Pues yo diría que atendamos, ¿no? Sencillamente, pues lo que ya hemos dicho antes, pues prestemos un poquito atención a nosotros mismos, evidentemente, al momento que nos toca vivir, pero también a lo que nos rodea, porque todos podemos poner un granito, aportar ese punto de atención y de conciencia para ir un poquito mejor todos. O sea, yo considero que la sociedad cambia cuando cada uno de nosotros pues va poniendo su grano de arena y va cambiando también en su transformación personal, y yo creo que es responsabilidad de cada cual, ¿no? Eso es, exacto, la autorresponsabilidad tan necesaria también en estos momentos para transformar nuestras vidas y luego salir a compartirlo con los demás. A ti que nos escuchas, darte las gracias porque estés un día más aquí también dedicando tu tiempo a seguir Galletas de Vida y los temas que nos traen los maravillosos invitados e invitadas que llegan. La charla queda aquí grabada en mi canal de Facebook, en mi página de Facebook, perdón, a Tu Luz en Ti, y en unas horitas a lo largo del fin de semana también estará disponible en mi canal, Mar Clarós. Antonio, yo te pasaré el link de cuando haya editado el vídeo y esté en el canal de YouTube para que así tú también puedas compartirlo con tu comunidad. Gracias, sí, lo haremos. Y nada, nos vamos, que tengas un excelente fin de semana de atención, de comprensión, de conciencia, de compasión y de amor, y nos lo compartas. Así es. Chao. Chao.